Aristóteles decía que los cuerpos más pesados caen primero que los ligeros, y Galileo Galilei decía que los cuerpos ligeros y pesados caen al mismo tiempo. Al caer libremente un cuerpo, éste adquiere un movimiento acelerado. En condiciones de vacío perfecto, todos los cuerpos caen al mismo tiempo, independientemente de su forma y de su masa. Entonces Galileo Galilei era quien tenía la razón. Dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad y se representa con la letra g. Si la distancia no es grande, esta aceleración permanece constante durante la caída y su valor en la proximidad de la Tierra es de 9.806 metros sobre segundo cuadrado, que por convención lo tomamos como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Puesto que la aceleración gravitacional es constante, se utilizan las mismas ecuaciones que el movimiento, que ya vimos con anterioridad, pero con la condición de que ya conocemos el valor de la aceleración, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y este valor de aceleración se sustituye en las variables de aceleración en las ecuaciones que ya vimos en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En los problemas relacionados con la caída libre, es importante determinar la dirección. Si el movimiento es descendente, es decir, hacia abajo, se toma el valor de g como positivo, ya que los cuerpos tienden a caer por el efecto de la gravedad y son atraídos hacia el centro de la Tierra. Si el movimiento es ascendente hacia arriba, se toma el valor de g de la gravedad como negativo, ya que va en sentido contrario al de la gravedad. Quiere decir que es un movimiento que no es natural, necesita uno imprimirle cierta cantidad de fuerza o un impulso para que vaya en contra del movimiento de la aceleración natural a la que nos rige este planeta. Las fórmulas que se emplean en la caída libre son las mismas entonces que en movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos distancia en metros, velocidad inicial y velocidad final con sus unidades en metros sobre segundo, tiempo en segundos. Aquí vemos la variación, si ustedes recuerdan, en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Aquí teníamos A y aquí lo que vamos a hacer es adicionar ese valor como una constante de la aceleración a la que nos supedita el planeta. Y con un breve análisis de las ecuaciones de movimiento, ustedes van a poder comprobar que lo único que cambia en estas ecuaciones con las de los temas anteriores es que sustituimos aceleración de la gravedad o g por la aceleración que tenían los móviles, las motocicletas, las personas que iban en bicicleta, que corrían, etc. Ejercicio 1. Un niño deja caer una piedra a un pozo de profundidad desconocida. Calcula con qué velocidad llegará al fondo si tarda 8 segundos en hacerlo y calcula también la profundidad del pozo. Tenemos nuestro diagrama, nos pide calcular la velocidad final en metros sobre segundo, tenemos el valor del tiempo que son 8 segundos y la distancia que es una incógnita. En este caso, cuando hablamos de caída libre, ¿sí? Siempre la velocidad inicial va a ser 0. Y también, si ustedes ven, en el enunciado no nos da el valor de la aceleración, pero también nosotros debemos de tener muy claro que la gravedad es la aceleración y en este caso es un valor constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra incógnita, la velocidad final en metros sobre segundo, y entonces tenemos una fórmula para calcular velocidad final que nos dice que esta va a ser igual a velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo. Y haciendo la sustitución decimos que velocidad final va a ser igual a 0 metros sobre segundo más el producto de la aceleración, que es 9.81
metros sobre segundo al cuadrado que multiplica a 8 segundos. Y entonces nuestro valor pasa igual 0 metros sobre segundo más el producto de 9.81 por 8, que son 78.48 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración de la gravedad por segundo. Haciendo el análisis de unidades, al hacer esta multiplicación, este cuadrado del segundo se va a hacer 0 con este segundo del tiempo y ya tenemos metros sobre segundo. Entonces, cuando hacemos la sumatoria 78.48 más 0, el resultado es 78.48 metros sobre segundo. Estamos hablando entonces que esta piedra, después de 8 segundos, adquiere una velocidad de 78.48 metros sobre segundo. Para calcular la distancia que recorre esta piedra durante 8 segundos en caída libre, la fórmula nos dice que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad que multiplica tiempo al cuadrado. Y al hacer la sustitución decimos distancia es igual a la velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, que multiplica el tiempo, que son 8 segundos, más un medio de la gravedad, que es la aceleración a la cual está limitada esta piedra en su caída libre, que multiplica a 8 segundos, que es el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, distancia va a ser igual. Si multiplicamos 0 por 8, ya sabemos que nuestro producto es 0. ¿Qué pasa con las unidades? Este segundo se hace 0 con el segundo del tiempo. Ahora bien, más un medio de 9.81, que serían 4.905 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 8 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tenemos que este 8 al cuadrado pues sería 64 segundos al cuadrado, que se van también a elevar las unidades al cuadrado. Y distancia, pues ya este 0, esta suma de este 0 pues ya no modifica para nada el resultado. Por eso es que ya no lo tomaremos en cuenta. Y distancia va a ser igual a 4.905 que multiplica 64. El resultado es 313.92 metros. ¿Qué sucede con las unidades que nos quedan en metros, que son unidades de distancia? Pues recuerden que este segundo al cuadrado se va a hacer 0 con este segundo al cuadrado. Por eso es que nuestras unidades son metros. Y haciendo el análisis de unidades para velocidad final, si ustedes recuerdan, la fórmula nos dice velocidad inicial, que serían metros sobre segundo, más las unidades de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado por las de tiempo. Entonces, este segundo al cuadrado, este cuadrado, se va a hacer 0 con este segundo. Y ya tenemos entonces una suma de metros sobre segundo más metros sobre segundo. Por eso nuestras unidades son metros entre segundo. Para la distancia teníamos metros sobre segundo, que son unidades de la velocidad inicial, que multiplica segundo. Por eso es que esta se hace en 0 y nos quedan metros. Y de este lado tendríamos las unidades de la aceleración de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, pero teníamos también unidades de tiempo al cuadrado. Por eso es que este segundo que está elevado al cuadrado se va a hacer 0 con este segundo que tenemos aquí elevado al cuadrado, y tenemos una sumatoria de metros más metros. Por eso nuestras unidades son metros, que sabemos que son unidades de distancia. La velocidad final es igual a 78.48 metros sobre segundo, que es la velocidad que adquiere esta piedra después de 8 segundos en caída libre, y la distancia que recorre es de 313.92 metros. Ejercicio 2. Una persona deja caer una pelota de tenis desde lo alto de un edificio. Calcula la velocidad después de 2 segundos, así como la velocidad con la que chocará con el piso a los 4 segundos.
De igual manera calcula la altura del edificio. La velocidad inicial nuevamente es 0 metros sobre segundo. La gravedad sería la aceleración, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo en donde vamos a hacer nosotros nuestros análisis es a los 2 segundos y a los 4 segundos, que es cuando impacta esa pelota con el suelo. Buscamos ambas velocidades a los 2 segundos y a los 4 y la distancia en metros cuando impacta a los 4 segundos. Aquí tenemos nuestro esquema y tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo multiplicado. Y la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En la parte de los despejes tenemos una premisa que nos dice que al ser la velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo, las fórmulas se convierten en velocidad final igual a la gravedad por el tiempo, porque al ser 0, pues esta no influye en el resultado, igualmente en la distancia. Como este es un 0, cuando el tiempo se multiplica por velocidad inicial, ese factor no va a influir, entonces las fórmulas se convierten en esto. Ustedes pueden utilizar cualquiera, pero si las van a utilizar de esta manera, es importante que pongan este enunciado para saber que están entendiendo de manera correcta el ejercicio. Entonces, velocidad a los 2 segundos va a ser igual a 9.81 por 2. Acá tenemos ya el resultado, 19.62 metros sobre segundo, que sería la velocidad cuando va el recorrido en 2 segundos. Y cuando queremos saber la velocidad final a los 4 segundos sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 4 segundos. Tenemos acá el resultado, que sería 39.24 metros sobre segundo. Al ser la misma fórmula, el análisis de unidades lo tendremos de este lado, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica segundos, entonces el segundo al cuadrado se va con el segundo del tiempo y ya nos queda metros sobre segundo. El análisis se puede hacer aquí o lo podemos también hacer aquí. Metros sobre segundo y se va a hacer 0 con el segundo del tiempo. Y ya tenemos ambos resultados. Cuando queremos saber la distancia es igual a un medio de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 4 segundos al cuadrado. Haciendo la sustitución, distancia es igual a 4.905 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a 4 segundos, ambos elevados al cuadrado. Distancia entonces va a ser igual a 4.905 metros segundo elevado al cuadrado, que multiplica a 16 segundos al cuadrado. 16 por 4.905 es igual a 78.48 metros. ¿Por qué? Porque el segundo de la aceleración se va a hacer 0 con el segundo del tiempo. Y entonces ya nos queda nuestra unidad, que es metro. Haciendo el análisis de unidades, metro es igual a las unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a las unidades de tiempo elevado al cuadrado. Y entonces el segundo al cuadrado del tiempo se va a hacer 0, se va a eliminar con el segundo cuadrado de la aceleración y ya tenemos metros, que son las unidades de la distancia. Y la pelota de tenis a los 2 segundos va a llevar una velocidad de 19.62 metros sobre segundo. Cuando impacta a los 4 segundos, su velocidad final es de 39.24 metros sobre segundo y la distancia que recorre en esos 4 segundos es de 78.43 metros.